Les damos la bienvenida a esta cápsula informativa número 56, correspondiente al martes 2 de abril de este año 2019. Bueno, hoy hay una agenda cargada, se hicieron anuncios importantes a nivel económico, a nivel de crecimiento económico, información no muy halagadora respecto al futuro del país. Y bueno, se va conformando poco a poco un caldo de cultivo que habíamos avisorado ya de semanas atrás, sobre todo cuando en enero se colocan los primeros bonos de deuda. Hoy se colocan otros bonos de deuda y se da en el marco del anuncio de la baja en la expectativa del crecimiento económico, crecimiento del PIB concretamente, y por otro lado en la complicación que ya está teniendo el área económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces vamos a ver un poco cómo estas notas que aparentemente eran hechos aislados, ahora ya empiezan a confluir en una tendencia que empieza a limitar la parte económica. Otra tendencia que también visualizamos ahí es lo que tiene que ver con migrantes. Andrés Manuel ha intentado no meterse en la discusión con Donald Trump. Lo de los migrantes en Estados Unidos tiene que ver con la cuestión electoral, pero pues, Donald Trump está utilizando todo lo que esté a su alcance pues, para repetir en la Casa Blanca, ¿no? Hay dos acciones que me parece van a pegar en los próximos días. Uno tiene que ver sobre el anuncio real de pues prácticamente el sellamiento de la frontera de Estados Unidos, ¿no? Con México. Y un segundo elemento tiene que ver con el hecho que Estados Unidos haya cancelado todos los fondos que estaban destinados a países centroamericanos. ¿Esto que va a implicar? Pues que varios analistas plantean que en el lapso de un mes, 2 meses, se van a sentir ya el hecho de que estos recursos no estén llegando a estos países y entonces sí, la caravana, la migración, ¿no? Va a empezar a sentirse en el país. Vuelvo al punto, en un contexto electoral donde Donald Trump pide el voto argumentando que es el único que puede parar esta migración. Entonces, bueno, vienen días complejos para el país y hoy se empiezan a configurar estos días negros. Vamos viendo algunas notas y tratando de hilvanar estos escenarios con estas tendencias. Y el tema educativo, ojo, está pasando, a mí me parece que se está cambiando la estrategia. Hay un intento, a mí me parece real, organizado, entre grupos, más allá del propio gobierno, hay una articulación. Yo no echaría en saco roto que Esteban Moctezuma esté operando una estrategia para neutralizar a la gente, no solo neutralizarla, sino golpearla, dividirla, y si pues, me apuran un poco, pues acabarla, ¿no? O sea, hay un giro en el completo en la estrategia de la reforma educativa y bueno, huele a estrategia. Me recuerda mucho el zapatismo en los tiempos en los que pues intentaba conocer quién era el subcomandante Marcos, cómo acotarlos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita llegado el tema, tocaremos y apuntaremos más sobre este punto. Bien, dice el Excelsior que militares producen árboles de bienestar. Eso tiene que ver con, no sé si recuerdan, pero uno de los programas estrellas de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con producir o sembrar 80 millones 612,000 plantas de árboles frutales y maderables del programa Sembrando Vida. Pues es el ejército el que se va a encargar de producir estos 612 millones 80 millones 612 mil plantas. En algunos cuarteles militares ya se ha empezado esta tarea, incluso se ha empezado ya a contratar a gente civil para que empiece a sembrar estos árboles y bueno, pues se pueda cumplir con esta idea de sembrarlos, ¿no? Bueno, me parece que decíamos, algunos analistas planteaban que al ejército ya se le están dando funciones de policía, se le están dando funciones ahora de sembrar árboles, ¿no? Y bueno, una serie de tareas que normalmente pues no estarían destinadas para este tipo de áreas y ahorita la están usando para ello. Bueno, vamos a ver a dónde termina, incluso de albañiles en el caso de la construcción del aeropuerto y de la rehabilitación de varias carreteras a nivel nacional. Bueno, aquí se lo anota en el Excelsior, pero lo vamos a ver en varios medios.
donde dice que Hacienda corrige, baja a 1.6 el pronóstico para el crecimiento del PIB. La Secretaría de Hacienda estimaba para este año un crecimiento puntual del 2%. El ajuste que dio a conocer en sus precriterios de política económica para 2020 se alinea con los recortes por parte de economistas y agencias calificadoras. ¿Se acuerdan de este problema que había tenido Andrés Manuel con las calificadoras? Bueno, pues su área económica, a diferencia de lo que ha hecho él, pues alinea con estas y trata de mandar el mensaje de, por un lado, que se está haciendo caso de los pronósticos internacionales, es decir, que en la medida en que Pemex no se le inviertan más recursos, pues el riesgo de futuro es mayor y por tanto pues el crecimiento va a ser menor. Otra crítica muy fuerte que ha tenido en esos primeros meses el gobierno de Andrés Manuel tiene que ver con el área de Pemex, precisamente, el área que dirige Rocío Nale. Vamos a ver textualmente lo que dice el Excelsior. Dice: sin licitaciones de por medio, Petróleos Mexicanos ha entregado contratos por al menos 50,000 millones de pesos que incluyen desde trabajos de exploración hasta cenas de Navidad, lo que llaman asignaciones directas o por invitación. Esto es preocupante, sobre todo de un gobierno que se jacta de ser transparente. Lo menos que estamos viendo aquí es la transparencia esta que dice. Recordemos a Rocío Nale, que había argumentado en su favor que se había invitado a ciertas empresas en caso de licitación por invitación, sin licitación y por invitación, porque eran las más honradas. Luego bastó con que algunos periodistas rascaran un poquito a estas empresas para que salieran los datos que, bueno, participaron en muchos de los negocios de Odebrecht, y bueno, ahí se cayó la máscara, al grado que la propia Rocío le terminó diciendo, bueno, pues que no eran damas de la caridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues no se sabe. Lo que se está viendo son los datos duros de que no hay licitaciones, se está entregando de manera directa muchos de estos contratos multimillonarios. Leonel Godoy, anticipado buscar relevo de Polevsky, uno de los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, dijo que no es tiempo de buscar suceder a Jacob, sino de ganar las elecciones. Y bueno, ya cada uno va moviendo sus cartas. Recordemos a Leonel Godoy, muy cercano a Andrés Manuel, en el caso del PRD, y bueno, empiezan a mover sus piezas. A mí lo que me parece interesante del movimiento que hizo Monreal respecto de polarizar y criticar de manera directa a Polevsky vía su candidato, es que coloca el tema de Morena en la agenda pública, un tema que tradicionalmente Andrés Manuel no toca. Lo vimos cuando se pasó por el PRD, o sea, utiliza los partidos, llega al gobierno, y luego al llegar al gobierno pues eclipsa a los partidos que lo vieron llegar, y esto pues tiene consecuencias terribles para esos partidos, porque en el caso del PRD pues terminan desapareciendo, ¿no? Y en el caso de Morena lo que tiene es una inmovilidad absoluta, las bases no saben qué hacer, y bueno, pareciera que el único interlocutor tanto de gobierno como de Morena pues sería el propio Obrador anunciando estos programas de asignación directa de recursos, ¿no? Pero bueno, vuelvo al punto. El tema me parece que Monreal logra colocarlo y obliga, pues en este caso a Leonel Godoy, gente de Andrés Manuel, a reaccionar y decir, bueno, lo que importa ahorita es ganar las elecciones. Bueno, pues está Puebla, está el caso de Baja California. Me parece que en Puebla se repite un modelo, no sé, que da muy mal sabor de boca. La incorporación al equipo de campaña de Barbosa, de panistas, priistas, morenovallistas, una mezcla rarísima, que recuerda mucho el pragmatismo del verde ecologista. Bueno, de hecho el verde ecologista está en alianza con en la elección para Puebla. Bueno, reinicia la privatización del bosque de Chapultepec, dice uno de los principales pulmones de la Ciudad de México. Para ser área natural protegida pasa a ser de área natural protegida a ser de uso habitacional. El sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito permitió a la inmobiliaria Trepi obtener los derechos del predio ubicado en Montes Apalaches 525 en Lomas, el cual fue expropiado en 1992, junio 1992, con 85 hectáreas por formar lo que es la tercera sección del bosque del Chapultepec. Bueno, pues una muy mala noticia para el pulmón de la Ciudad de México. Bueno, aquí vemos lo del PIB, que se recorta haciendo sus pronósticos de crecimiento de 1.1 y 2.1. En ese margen se va a estar moviendo en 2019, y para 2020 los datos no son nada halagadores, entre 1.4 y 2.4. Vamos a ver más adelante una nota donde
Esos datos se asemejan mucho después de la crisis del efecto tequila o en el marco de la crisis denominada por el efecto tequila. Esta crisis que se dio hace algunos años, y bueno, es un crecimiento muy, muy lamentable, pero no solo eso, va a pegar en los planes que tiene Andrés Manuel para estas ayudas que está destinando, partía del hecho que iba a tener liquidez mucho por el combate a la corrupción, pero también mucho por la producción petrolera. Dice, las piezas se van juntando, para este 2019 habrá mucha más estabilidad macroeconómica que la esperada y también una inflación reducida y a la baja. Al mismo tiempo habrá muy poco dinamismo económico y creación de empleos. Habrá cambiado muchas cosas, pero el estancamiento estabilizador continuo. Incluso una crítica muy fuerte que se le está haciendo a Andrés Manuel es que está, por lo menos su área económica, preocupada por mantener los índices macroeconómicos estables, aunque los índices microeconómicos estén para llorar, ¿no? Es decir, quedar bien afuera, aunque quedemos mal adentro. Bueno, la crónica dice que está congelada la discusión sobre la reforma educativa. Ahí hay un agarrón, unos desacuerdos entre Mario Delgado, el diputado coordinador de la bancada, bueno, más bien de la Cámara, y y Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Dice, no vamos a subir al pleno para discusión y votación del dictamen de la reforma educativa hasta que no tengamos un acuerdo con la CENTE y los grupos parlamentarios, anunció ayer Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política. No hay fecha aún definida para subir, discutir y votar las reformas del artículo 3 constitucional referentes a la reforma educativa, dijo el legislador de Morena. Bueno, allí en la otra nota más adelante vamos a ver cómo hay un contrapunteo con Porfirio Muñoz Ledo. Él dice que sí se va a subir en esta semana, incluso se puede llegar a votar. Bueno, pues me parece que es parte, vuelvo al punto, de una jugada. Yo creo que están cocinando algo, van a retardar, van a hacer desesperar a la gente. Seguramente vendrá un embate de Mexicanos Primero y de todos estos grupos, y tratando de colocar al gobierno contra la pared. Y al final de cuentas, el que es más el visible, el que está día obstaculizando esto, pues seguramente será estigmatizado, y aquí está el acento. Por eso digo que me parece que se está cocinando una estrategia en ese sentido. Regularizaremos, no detendremos a los migrantes, responde Olga Sánchez Cordero. Muchos dicen que es un error, lo vamos a ver más adelante. Digo, en estas cápsulas nos dan la oportunidad de que vaya quedando registrado y que tal vez la recuperemos en algunos días, no mucho. Estamos hablando sobre todo por los tiempos electorales en Estados Unidos, de que si Donald Trump cierra su frontera, prácticamente la sella, como ya ha anunciado, pero no solo va contra migrantes, la sella contra todo, es decir, contra productos, incluso esta posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, no sea ratificado, ¿no? Y por otro lado, el quitarle dinero a los países centroamericanos para que pudieran generar programas de empleo, pues bueno, empieza a complicarse. Ahora, Andrés Manuel había anunciado un gran recurso para destinar a la frontera, para crear empleos y ahí se quedaran. Lamentablemente los números a nivel económico ya no empiezan a cuadrar. Bien, pero bueno, ahí está la estrategia de Sánchez Cordero. Vuelvo al punto, con lo que no, anótenlo por ahí, porque todo el mundo dice que es un error. México tendría que ser más proactivo, pensar más en futuro, jugar en los escenarios que vienen para tratar de actuar en consecuencia. Bueno, testigos sociales cobran por destajo por validar contratos del gobierno. Esta es una nota que comentábamos el día de ayer, que muchos de estos testigos sociales, que fueron una ganancia de la sociedad civil para observar las obras, los contratos, para darle mayor transparencia, esos testigos sociales se convirtieron pues en moneda de cambio, ¿no? Es decir, para firmar las obras que estuvieran bien hechas, bueno, pues, prácticamente vendieron la representación de la sociedad civil en este marco. Secretaría de Gobernación, entran 76,000 migrantes a México. Estados Unidos alista más agentes. Esto me parece que va a complicar, esperemos que no públicamente, pero que internamente Andrés Manuel sí esté armando un plan para, en el caso que se cierren las fronteras de Estados Unidos, nos encontremos con miles de migrantes sueltos en todo el país, sin una estructura o un programa o recursos económicos para hacerle frente.
Descubren millonarias pérdidas en la judicatura, anomalías en la gestión del ministro Luis María Aguilar, el daño patrimonial es de 5.428 millones de pesos. ¿Irregularidades en qué? Renta de 5 inmuebles, 153 propiedades permanecen en estado crítico, se otorgaron 10.7 millones de pesos al IPN que no se han comprobado, aseguradoras deben 50.000 millones de pesos y no se han pedido pago. Bueno, recortación del crecimiento. Descarta el gobierno plan para contener el flujo. Washington amplía deportaciones. Estrategia contra los delitos en transporte. Guaidó es una vulgar persecución. Me parece que ya está arrinconado Guaidó. El gobierno venezolano ha jugado sus cartas legales, es decir, inexplicable las veces que ha salido, documenta que ha habido financiamiento externo hacia Guaidó y bueno, prácticamente al inhabilitarlo, su salida está a la vuelta de la esquina. Hernán Gómez comenta en el Universal, entre los círculos cercanos al presidente se comenta que Alfonso Romo busca debilitar al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa incluso podría estar buscando su cabeza. Hay dos notas que tienen que ver con esto, incluso Ricardo Rafael en el artículo de hoy habla precisamente que uno de los premios que podría caer sería Ursúa. Acuérdense que estos contrapunteos que ha tenido la Secretaría de Hacienda con el presidente, y acuérdense que Alfonso Romo es de los más cercanos a presidencia y está físicamente incluso muy cercano a presidencia y entonces pues ahí se está cocinando algo, por lo menos los números económicos no cuadran. Algunos dicen que Ursúa tendría que tener una actitud más fuerte, incluso al punto de decirle no a Andrés Manuel en ciertas propuestas. Ricardo Monreal dice la dinámica migratoria de Estados Unidos ha provocado un efecto sándwich para México, queda entre las dos. Y me parece que Ricardo pone el dedo en la llaga, sobre todo un posible deslinde de cara a lo que podría ser una crisis humanitaria que si en un descuido podría incluso darle un giro al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Amenaza de Trump dispara el tiempo de cruce en la frontera. Per criterios de economía política, el PIB se va a mover entre 1.1 y 2.1, la inflación en el 3%, el tipo de cambio nominal en 20, el barril de petróleo en 55, un recorte de 204.000 millones de pesos y un dato que es alarmantísimo y ojalá lo puedan ustedes anotar por ahí. Hay una caída en los ingresos, ¿no? En el cobro de impuestos, en el ingreso por concepto de impuestos, una caída de 121.000 millones de pesos. Si a esto le agregamos que ya el gobierno ha empezado a meter subsidio a la gasolina magna, bueno, pues esto empieza a crear un caldo cultivo muy, muy complejo. Congelan en el Congreso la reforma educativa, Acción Nacional va contra ternas para la Comisión Reguladora, bueno, ya en realidad hoy se aprobó esta cuestión, después de, por supuesto, exhibir a los candidatos de Andrés Manuel. Me parece que el costo es terrible para Andrés Manuel, el que haya ratificado a los mismos, el que no tengan perfil técnico, el que sean prácticamente subordinados a él. Lo que tanto criticó de Peña Nieto, del fiscal carnal, pues ahora va a tener una comisión reguladora carnal. No sé, muy, muy mala señal. Este año los ingresos públicos serán menores en 121.000 millones de pesos respecto a lo presupuestado y para 2020 tendrá una caída a 90.000 millones de pesos. Terrible. No está recaudando el gobierno lo que pensó iba a recaudar. Esto le va a pegar a todos los programas, ¿no? Congelan la reforma educativa. Para Mario Delgado no habrá votación hasta que no haya acuerdo con la CENTE. Rechaza legislar para los líderes. La nueva reforma educativa no se hará a modo para los líderes de la CENTE, aseguró el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, por ahí se está tejiendo algo. Arman sainete, bueno, algunos se salieron. En el caso del Excelsior, dice, en el limbo la reforma educativa, la CENTE orilla posponer votación. Seguimos avanzando. Bueno, eso de la Secretaría de Hacienda. Profesores cumplen 3 meses y pagos. Son 1.515 maestros y personal de los 300 centros de estudiantes del Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, CAET.
En 3 años Iván logró conversar y saludar. Excelsior. Hay un dato que me gustaría, ojalá la encontremos por acá, que tiene que ver con un hoy, anótenlo, la segunda contratación de deuda para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La colocación de dos emisiones de bono. Monoctezuma dice lo de la reforma. Seguimos avanzando. Bueno, tiene que ver con Corral, lo de Venezuela, que ya los apagones están pegándole a los servicios básicos, como sería el agua. Vamos a ver el financiero. La Secretaría de Hacienda ve un menor avance en economía. El aumento de oficiales sin fecha de votación del dictamen. Ingresos por remesas continúan en los máximos. Reforzará la operación ante la suspensión de vuelos y colocó gobierno de AMLO bonos por 2.500 millones, ojo, de euros. Vamos a ver esta nota porque me interesa que no la perdamos de vista. Dice, gobierno AMLO coloca deuda por 2.500 millones de euros. Los bonos tuvieron una demanda de 9.000 millones de euros, 3.6 veces mayor de lo esperado de acuerdo con Hacienda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó bonos denominados en euros por primera vez desde que inició la administración del presidente Andrés. Ojo, por primera vez en euros. La Secretaría emitió un comunicado este lunes en que anunció la emisión de bonos por 2.500 millones de euros, de cual tuvo una demanda de 9.000 millones de euros, 3.6 veces mayor de lo esperado, y la participación de más de 545 inversionistas. Hacienda detalla que la tasa de rendimiento del bono de 7 años fue de 1.6%, mientras que la tasa cupón fue de 1.6%. La dependencia indicó que es la primera vez que el gobierno federal emite un bono a 20 años en el mercado de euros y adicionalmente que la tasa cupón alcanzada de 2.8 en el nuevo bono con vencimiento en 2039 se encuentra en mínimos históricos en comparación con emisiones pasadas del gobierno federal que ha llevado a cabo en el mercado de euros a plazos de entre 15 y 100 años. Asimismo, resaltó que esta transacción, junto con la realizada el pasado 16 de enero, ojo, por 2.000 millones de dólares, le permite al gobierno cubrir la totalidad de sus amortizaciones de deuda de mercado denominadas en moneda extranjera programadas para este 2019. Además de que ésta se encuentra dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el paquete económico 2019 y en línea con el Plan Anual de Financiamiento 2019, es decir, deuda para pagar deuda. Vuelvo al punto, el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda es mantener en orden los indicadores macroeconómicos, aunque a nivel microeconómico, recaudación y otros elementos pues son un desastre. Bueno, ya no nos meteremos en estas notas. SEP, reforma educativa a modo, pero para los niños, dice Esteban Moctezuma. Ovaciones. Bueno, Porfirio y Mario se hacen bolas. Esto era lo que les comentaba. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, informó que la Cámara de Diputados sesionará hoy, mañana y el jueves. Sin embargo, no hay fecha definitiva para discutir en pleno el dictamen de la reforma. En sentido opuesto, el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que hoy se discutirá el tema y que incluso podría votarse. Delgado precisó que este tema no se discutirá y votará en el pleno. Bueno, a mí me parece que es esta idea de las confusiones públicas y los acuerdos privados. Bien, no vamos a avanzar, ya no vamos a comentar esto, ya son temas repetitivos, los paso rápido para que vean las primeras planas, la prensa, amor y paz entre Obrador y Trump, contrarréplica. Este era el dato que también les comentaba hace rato, que Hacienda baja crecimiento a nivel de crisis del efecto tequila. La caída de los ingresos petroleros y de la producción y refinación del crudo, las causas. En 2020 los gastos caerán 1.7%. ¿Cuál es el problema aquí? Que todo se le está cargando a gasto corriente y a despido de gente. Lo malo es que precisamente de esa gente es la que se necesita ahora para dinamizar el servicio público. Un verdadero problema que se está teniendo a nivel de estructura institucional y que me parece que algunas de las decisiones no son las adecuadas. CENTE persigue a los maestros que se evalúan. Más de 100 docentes que accedieron a ser evaluados y no participan en la protesta de la CENTE en Oaxaca fueron echados de sus escuelas, denuncia el maestro Sosimo Martínez. CEP no los toma en cuenta para discutir la reforma educativa. Mario Delgado dice, con el pacto que no habrá bloqueos, la Cámara Baja sesionará de forma ordinaria el martes, miércoles y jueves para tratar de recuperar los tiempos perdidos. Bueno, pues ya empieza poco a poco a filtrarse algunas notas
para polarizar, para preparar el escenario de prácticamente linchamiento de la CENTE o de cualquier otro grupo magisterial que se atreva a protestar. Bien, aquí cerramos la cápsula informativa número 56. Una disculpa por habernos alargado, pero me parece que era necesario. Nos vemos el día de mañana.